Día 28 de julio. Casualidad que era el día de cumpleaños de Hugo Chávez. Se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. Y mi idea de hoy es explicar qué está pasando. Yo soy Manu, el Caezón, y te quiero explicar de una forma sencilla, fácil, para toda la familia qué está pasando en Venezuela. Para entender lo que está ocurriendo en Venezuela hay que entender una cosa antes, y es una pregunta que probablemente te hayas hecho si has visto las noticias. ¿Cómo se pueden hacer elecciones si es una dictadura? ¿Será que Venezuela no es una dictadura? Vale, vamos por partes. En Venezuela hay elecciones cada 6 años. Hubo en el 2006, 2012, 2018 y 2024. ¿Cuál es el problema? Que la oposición venezolana dejó de participar en las elecciones desde el 2018 porque las irregularidades eran muy obvias. Inhabilitar candidatos, prohibir partidos políticos, censura mediática. Por ende, decidieron no participar y eso hizo que evidentemente ganara Maduro con un resultado brutal. Pero estas elecciones pintaban ser distintas a las anteriores. ¿Por qué? Por el acuerdo de Barbados. ¿Y qué pinta Barbados en todo esto? Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia invade Ucrania, comienza la guerra que todos conocemos y el mundo entero se quedó sin una parte importante del petróleo de Rusia. Europa y Estados Unidos ahora no podían usar el petróleo ruso que tanto hace falta, hasta que Estados Unidos dijo: bro, yo conozco a alguien que vende petróleo barato y lo puedo convencer. Ese tipo era Venezuela. Estados Unidos tenía prácticamente 3 años desde el 2019 sin comprarle petróleo a Venezuela por las sanciones económicas, por la dictadura. Por ende, eso perjudica a la economía venezolana, pero a su vez Estados Unidos se queda sin un gran vendedor de petróleo. Por ende, se reúnen en Barbados y hacen un acuerdo. Estados Unidos dice: bro, yo te compro el petróleo, pero a cambio tienes que hacer elecciones libres en el año 2024. ¿Ok? Y el gobierno de Maduro dice: al toque, mi rey. Perfecto. Así que gracias a estos acuerdos, la oposición dijo que esta vez sí iba a participar. Iban a ir con todo. En octubre del 2023 se elige quién será la persona encargada de la oposición que pueda combatir a Maduro. ¿Ya quién se elige? A María Corina Machado, el nombre que probablemente hayas escuchado en todas las noticias durante estos últimos 2 días. Llegan las elecciones en el año 2024, en concreto el 28 de julio, y si vemos la lista de candidatos, vamos a ver que no está María Corina Machado. Vemos a Nicolás Maduro, a Edmundo, al huevón este que no sé quién es ni me importa, etc, etc, etc. ¿Dónde está María Corina Machado? Y es que aquí es cuando el gobierno comienza a jugar sucio y a incumplir el acuerdo de Barbados. El régimen, a pesar de haberse comprometido a hacer elecciones libres con los candidatos que la oposición quisiera, intenta jugar sucio, intenta amañar las elecciones de alguna forma, porque saben que María Corina Machado tiene mucho poder y provocará una ola masiva de votantes. Así que ¿qué hacen? Prohíben a María Corina Machado para que no se presente. María Corina Machado dice: bueno, bro, está bien, pues te pongo un candidato que yo quiera. También lo inhabilitan. Bueno, te pongo otro. También lo inhabilitan. Bueno, pues pongo otro. También lo inhabilitan. Públicamente se conoce que presentó a solo 2 personas. Pero si me preguntas a mí, yo creo que el gobierno aceptó a una persona de la oposición probablemente menos carismática, una persona mayor, alguien desconocido. ¿Y quién es este señor? Evidentemente, Edmundo González, que es el que sale en la lista de candidatos junto a Maduro como principal candidato a ganar. Ahora, ya que sabemos por qué no está María Corina, vamos a ver quiénes son todos estos candidatos, quiénes son estos locos. Habrás visto que evidentemente el principal es Nicolás Maduro, el oficialismo. Ahora, Edmundo González, ¿quién realmente es este señor? Y si vemos, la cantidad de partidos que apoyan a Edmundo González es inmensa. ¿Y por qué digo esto? Porque se suele afirmar de forma errónea que Edmundo González es ultraderechista y se suele afirmar que María Corina Machado es de la extrema derecha política. Y esto es falso, es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que en Venezuela no se está compitiendo una guerra de ideologías o una guerra de izquierda-derecha, no. Se está compitiendo entre dictadura y los que no son dictadura. Todos estos partidos tienen un montón de ideologías que probablemente no compartan nada. Vente Venezuela es el partido principal de María Corina Machado, eso es verdad, y es un partido centrista liberal. Ahora bien, podemos ver que entre todos los partidos que apoyan a Edmundo González,
Vemos, por ejemplo, a Movimiento al Socialismo. Dato curioso, es el partido que puso al chavismo en el poder en un primer momento. Es decir, aquí hay un montón de partidos que ni se conocen realmente, simplemente apoyan a un tipo que está por el lado demócrata de la situación. Esto no es izquierda-derecha. Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que hoy en día vive en España, un partido de centroizquierda venezolano, realmente ni siquiera es derecha. Primera Justicia, lo mismo. Acción Democrática, lo mismo. Es que hay partidos que uno ni conoce. Cuentas Claras, ¿quiénes son estos? No sé ni quiénes son. Unidad Política Popular 89, ¿qué son estos? ¿Esto qué es? Esto nadie lo conoce, pero es que da igual, porque no se trata de ideología, se trata de Edmundo contra Maduro, democracia contra Maduro, da igual. ¿Y quiénes son todos estos candidatos? Pues probablemente, y seguro, son candidatos afines al régimen. ¿Por qué? Porque no tuvieron ningún problema para presentarse, como si los tuvo María Corina y todos los que ella decidió poner en su lugar, y porque son partidos que, si te fijas bien, dicen judicializado. ¿Esto qué significa? Que fueron partidos intervenidos por el gobierno para cambiar sus líderes y poner a los que ellos quieren poner. Hago todo este preámbulo para que se entienda que no porque haya elecciones quiere decir que no haya una dictadura, sino es que se negoció, porque tuvieron que negociar. Hagamos elecciones libres, por favor, hagamos elecciones libres. Claro, con una dictadura tienes que negociar cosas tan básicas como una elección libre. Y como estamos viendo y como vamos a ver, no fueron tan libres como se supone, porque han incumplido el Acuerdo de Barbados. Para entender el contexto de las elecciones hay que entender que era la primera elección presidencial, luego de 11 años en las que se pudo votar de una forma esperanzadora, que realmente se fue a votar con ganas. Pero ojo, no todos pudimos votar. Los 8 millones de venezolanos que estamos en el extranjero no votamos. De los 8 millones solo votaron 60.000. ¿Por qué 60.000? Porque inscribirse es muy jodido, hermano. Yo no me puedo inscribir. Mi DNI venezolano está vencido. Mi pasaporte está vencido. Inscribirte te puede tomar meses y un trámite burocrático que no vale la pena, porque no te lo van a aceptar. A esta gente no le interesa que los que estamos fuera voten. Pero aún así, la participación en Venezuela fue masiva. Votó muchísima gente. Y para entender por qué las elecciones son amañadas en Venezuela, hay que saber cómo se vota en Venezuela. En Venezuela tenemos algo llamado voto automatizado, que en mi opinión es una gran mierda. Tú vas a votar y te sale una pantalla parecida a esta y tú le das con una pantalla táctil al candidato que quieras. El voto electrónico evidentemente es manipulable, hermano. ¿Tú crees que no se puede manipular los datos digitales? Por favor. Pero para evitar esto existe la urna de votación. Es decir, cuando tú marcas tu candidato en la máquina, te dan un papelito y eso lo metes en una caja. Ojo con esta información porque es importante entender la urna de votación, entender el comprobante que da la máquina, porque es la única forma para mantener la veracidad del voto. Si vemos los resultados oficiales que dio el gobierno, con el 80% de los votos escrutados, bla 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 bla, el 51,2% es del gran polo patriótico Simón Bolívar, ganador, Maduro, todos muy felices, yupi. Pero a ver, esto fue sacado a raíz del voto electrónico, según ellos, cosa que no me creo. Y por ende, el fraude no se puede detectar tan fácilmente. Ahora, si vemos los resultados sacados de las urnas de votación, es decir, de los papelitos, de los comprobantes que te da la máquina, vemos que los resultados son estos. Dan una victoria brutal al señor Edmundo González. Entonces tenemos dos resultados. Uno, por el voto automatizado, en el que tú das clic a un candidato y se manda esa información al centro electoral, o el papelito que tú verificas que diga el candidato que tú elegiste y que está en una caja donde lo meten todos. Tú me dirás, ¿cuál es el verdadero? Está obvio cuál es el verdadero y cuál es el resultado verídico. Evidentemente, el automatizado es un voto totalmente manipulable. ¿Cómo sabemos que puede haber fraude? Primero, es lógico. Nadie en su sano juicio votaría por Nicolás Maduro. Son 25 años del mismo tipo, el mismo partido de siempre. 25 años de control estatal, expropiaciones, manipulación política, censura, escasez, inflación. La crisis venezolana no es un juego y es una realidad. Mucha gente que en su vida votó a Chávez y a Maduro, hoy los detestan porque ya por fin entendieron la crisis que genera el socialismo del siglo XXI. Pero ojo, también están las pruebas, porque primero, a pesar de las irregularidades, la gente pudo ir a votar. Las
las actas oficiales sacadas de las urnas muestran cómo evidentemente Edmundo González ganaría, pero por goleada. ¿Cómo se consiguen estas actas? Pues primero con los recuentos que se hacen de las urnas electorales. ¿Cómo se verificó que el chavismo no hiciera trampa a través de las urnas, a través de las cajas? Primero porque había testigos. Había testigos en el 92% de las mesas electorales de toda Venezuela. Además que los ciudadanos libres tienen derecho de ir a ver su mesa electoral y ver cómo se cuentan los votos donde él votó. Claro, no es lo mismo hacer trampa tú solo, que nadie te vea, o que te vea una persona, a que te vean 80 personas como los cuentas. Evidentemente es muy jodido que manipules así el resultado. Claro, ¿y qué ha hecho María Corina Machado inteligentemente? Recopilar las actas y publicarlas de forma abierta. Lo que ha hecho es burlar el voto electrónico, el voto automatizado que no sirve para nada. Lo que está haciendo es demostrar de forma real cómo el ganador es Edmundo, no Nicolás Maduro porque lo diga el sistema automatizado o porque lo diga el propio gobierno sin ningún tipo de pruebas. La pregunta clave es ¿qué pasará ahora? Y realmente determinar qué pasará es algo muy jodido porque Venezuela es un país muy extraño, es un país donde lo imposible acaba sucediendo y es un país donde no se termina de tocar fondo jamás. La estrategia de Nicolás Maduro yo creo que es primero asegurar la presidencia, hermano. Yo creo que lo hizo porque sabía que podía manipular el resultado. Lo que yo creo es que no pensaron que tanta gente fuese a ir a votar. Yo creo que ellos pensaron que inhabilitar a María Corina Machado hubiese sido la solución perfecta para ganar la elección caminando. Pero creo que desde el punto de vista de Maduro incumplió el acuerdo de Barbados demasiado tarde y por ende ya la oposición estaba organizada y armada lista para ir a votar. Ahora yo creo que el gobierno no es tonto, el gobierno sabía que podía perder, pero sabía que iban a dar un fraude electoral brutal. ¿Cuál es el objetivo que tiene ahora el chavismo? Yo creo que es mantener la ola de protestas al margen, provocando que se pase primero de la tristeza a la rabia, pasar de la rabia a la depresión y de la depresión a la aceptación, a la sumisión hacia el régimen, porque esto de las protestas no es nuevo. Lo hemos visto 2002, 2014, 2017, 2019 y ahora 2024. No es la primera vez que el pueblo de Venezuela sale a defenderse o a protestar de algo. Ahora, ¿cuál es la estrategia de María Corina Machado? Esto sí yo creo que es un punto más interesante porque la del chavismo es bastante más obvia, pero la de María Corina Machado me cuesta más detectarla o entenderla leyendo a otros analistas políticos. Yo creo que María Corina Machado siempre intentó jugar al juego del régimen. ¿Me inhabilitas? Te pongo a otro. ¿Que este no lo aceptas? Te pongo a otro. E irá por todas con ese candidato. Y ella evidentemente no es tonta. Ella sabía que esto era posible. Probablemente está pasando lo que María Corina quería que pasara porque lo tiene todo planeado. Es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que hasta ahora lo ha hecho muy bien. Ha utilizado el voto manual a su favor. Todo el rato hablando de proteger los votos en los centros electorales y de proteger las cajas de votación para tener las actas oficiales. Todo el tiempo ha hablado de esto desde antes de la elección y todavía sigue dando mucha fuerza con eso. Claro, y ya con esto puede publicar los datos reales y demostrarle al mundo y a la propia gente que se ganaron las elecciones. ¿Esto de qué sirve? Pues realmente yo creo que sirve simplemente de presión. No tanto de los venezolanos, sino más un método de presión política de líderes internacionales. Creo que lo que busca María Corina es mostrarle a los líderes de fuera que el gobierno no tiene cómo defenderse y que no tiene ningún tipo de apoyo de la gente de Venezuela. Y aunque esto ya ha pasado y medio mundo detesta a Maduro, es muy jodido apoyar a un candidato presidencial o a un presidente que se demuestra de forma clara y concisa que es un fraudulento. Así que yo lo que creo es que María Corina está buscando que el gobierno se quede aislado, que todos sus aliados políticos lo abandonen. De hecho, cada vez está más solo, pero va a perder a dos importantes aliados que son Colombia y Brasil, con gobiernos declarados de izquierda que no aguantan a Maduro. Y ya con las actas que demuestran que perdió, es que lo van a mandar a la mierda. Y a ver cómo se defiende la izquierda mundial de todo esto, porque esto lo que da es una imagen a la izquierda mundial fatal. Si esto llega a ser viral y fuerte, es que lo que es Podemos y Sumar se van a tener que esconder detrás de una piedra para no pasar la vergüenza de su vida. Ahora tú imaginas lo que puede pasar con cualquier gobierno de izquierda si se demuestra que un líder internacional de izquierdas realmente falsificó unos resultados. Quedarían fatal. ¿Maduro va a reconocer el resultado? Yo creo que es muy jodido, sinceramente, sin una buena presión internacional o sin algo que realmente lo haga dejar. Hay que recordar que si Maduro reconoce resultados, va a ir preso, irá a prisión. No tiene de otra, porque es un criminal. Y no lo digo yo, es que está condenado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Y aunque Estados Unidos le prometa, hermano, no vas a ir preso si reconoces que has perdido, vas a ir a un retiro paradisiaco espiritual brutal, con quien narco se acuesta, sin cabeza se levanta. Esa gente tiene mucha información de narcotráfico, no nacional, ni siquiera del continente, sino mundial. El
95% de la cocaína que pasa por el planeta pasa por Venezuela. Si Maduro reconoce, tendrá que buscar un sitio no para tener un respiro espiritual, sino un sitio donde esconderse de la cantidad de información que sabe este hombre sobre el narcotráfico mundial. Probablemente las protestas vayan a seguir, pero no estoy en posición para mandar a la gente a que luche y proteste porque yo no puedo hacerlo. Si yo no puedo mandar a otros a hacerlo. Lo que sí puedo decir es que Venezuela es el tema de moda. Y mientras más gente vea cosas de Venezuela, más difícil tendrá el régimen para reprimir. No es lo mismo reprimir sin que nadie te vea a que te vean 70 países al día y seas noticia mundial en todas las cadenas de televisión. Así que yo te pido que si sabes algo de Venezuela, públicalo. Si ves cosas de Venezuela, públicalo, repostea, tuitea, lo que sea. Realmente parece una tontería, pero dar imagen hace que la gente se dé cuenta, que le exija a sus líderes que hagan algo contra eso y que tomen acciones, que es lo que realmente buscamos los de Venezuela, que se tome algún tipo de acción para presionar a Maduro para que deje el poder y acepte su derrota. Hasta aquí Manuel Caezón, un placer. Viva Venezuela libre.